Bueno, buenas tardes. Empezamos la presentación del libro de Luis Javier García Lomas Gabo, Las figuras de Amar. Y a mí me gusta también leer el subtítulo. Los subtítulos explican libros, pero los títulos evocan lo que el libro apunta. El pensamiento de Guillermo de Saint-Exupéry y la novedad filosófica del cristianismo. Bueno, para esta presentación ya le diré dos palabras más personales y afectivas pues, sobre este proyecto, el autor y el libro. Nos acompaña el abad de Silos, Lorenzo Maté Sadornil, y él, bueno, nos hablará de lo que él estime conveniente, pero ilustrará algo del contexto, ¿no?, de los estudios en la vida monástica y la aportación importante de esto a la vida cultural en general. A continuación intervendrá el profesor Alfredo Simón, es profesor en San Dámaso y ha trabajado también en el Anselmianum de Roma y también en el Vaticano. Es pues, uno de los mayores conocedores y expertos a nivel mundial en el pensamiento del siglo XII, contexto histórico, filosófico y teológico en el que se desarrolla pues, el presente estudio, aunque es un libro que también mira, como enseguida también se dirá, a nuestro presente. Y nos ayudará a encuadrar la figura del autor central de este estudio. A continuación intervendrá César Redondo, que es también filósofo y teólogo. En algún cartel ponía que era director de la colección, pero realmente me corrigieron que es coordinador del diccionario, nada menos el nombre, Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria, en la editorial Ciudadana. Y nos hablará también de la importancia de la lectura actual, ¿no?, de estos autores. Y bueno, en último lugar, pero no menos importante, intervendrá querido colega, compañero y amigo, el profesor Ignacio Verdú, que, como yo le decía, bueno, él es profesor de esta casa, muchos años, es un experto en pensamiento medieval, la figura de San Agustín, Plotino y más cosas, y un pensador vivo. Y como a mí me gusta decir de los artistas que no crean, sino que propician, él ha propiciado de algún modo, no sé qué tipo de causa habría que aplicar, que este libro, el autor ya venía con gran sabiduría e ímpetu filosófico e intelectual de serie, iba a decir, de antes, ¿no? Pero él ha sido el que acompañó este proyecto cuando emergió como tesis doctoral, ¿no? Yo aquí estoy en calidad simplemente de moderador y me cabe también el gusto y el honor, mi trabajo, de coordinar el programa actual de doctorado, Humanismo y Trascendencia. ¿Qué más querríamos cuando se coordina un programa de doctorado que de las tesis surgieran libros así? Mi director de tesis, el profesor Méndez Ureña, cuando escribía mi tesis decía: tú haces una tesis, pero tú piensas en un libro. Y no un libro como a veces se pretende, pues una cosa que se lea, no, una monografía, un libro de verdad. Los actuales criterios editoriales, a veces con unas incomprensibles vergüenzas, dicen: no, que el libro no sea una tesis, que sea libro. ¿Qué mejor? Hay importantes tesis en la historia del pensamiento y otras disciplinas o escritos de habilitación, son las tesis que hace el profesor cuando accede a la universidad, que son libros que nosotros hoy leemos como clave. Yo creo que el libro de Javier, del profesor García Lomas, está dirigido a ser un libro de referencia, una monografía, y por qué no, por mucho saber con que él viniera a la tesis doctoral, es fruto de su trabajo doctoral. Y en ese sentido, pues yo como coordinador del programa solo puedo felicitarme y ojalá nuestro programa diera monografías y libros así. Bien, respecto al libro, tienen acompañantes, expertos que nos van a ilustrar, ¿no? Yo solamente diré que es un libro, yo no soy medievalista, pero cuando hablo con compañeros de la filosofía medieval, de las riquezas que hay en el pensamiento medieval, en esta figura especialmente, ya se dirá, porque durante muchos siglos sus escritos no eran atribuidos a Bernardo de Claraval, pero más allá de autorías, la filosofía medieval en el gremio de la filosofía, quizá no tanto en la teología, o uno es medievalista o uno, pues sí, sabe momentos estelares de la filosofía de la Edad Media,
Santo Tomás, Duns Scoto, Occam, San Agustín, pero no suelen ser interlocutores muy habituales. Es muy normal que uno lea un artículo de filosofía y le citen a Platón o los presocráticos y de pronto al último filósofo, más joven casi que el autor que el lector, o a Derrida, por poner un filósofo así. Y en cambio los medievales siempre brillan por su ausencia. Yo siempre me he preguntado, ¿no?, ¿por qué este diálogo no está más articulado? Porque la riqueza filosófica, cultural, iba a decir hasta simbólica y teológica de la Edad Media no deja de ser una mina para nuestros tiempos, ¿no? Bien, este libro rompe totalmente con este, ¿cómo se llama?, prejuicio, con esta situación, tanto por la trayectoria y recepción del autor, como de Guillermo de Saint-Exupéry, como por la, vamos a decir, intención o la traza de la escritura del autor como tal, de García Lomas, ¿no? Esto también saldrá en la presentación. La obra de Guillermo de Saint-Exupéry fue apreciada, o es apreciada por filósofos vivos en ese giro teológico y metafísico de la fenomenología, de la última fenomenología francesa. En ese sentido, el autor tiene una gran actualidad, ¿no? Y bueno, ¿y qué decir del tema? Pues yo siempre digo que el amor en la filosofía es como la paz en la política, siempre se invoca, pero luego siempre, muchas veces, se olvida, ¿no? Y vence un espíritu dialéctico que no está reñido con el amar, pero entender filosóficamente el amor, no solamente en la tradición griega. Este libro es una espléndida también, un espléndido viaje por el concepto de amor en la tradición griega y cómo se sobrevive en la Edad Media, ¿no? Pero recibir eso como no un tema de la filosofía, sino como él mismo dice en los textos de Guillermo de Saint-Exupéry, se ve muy bien, como quizá una de las claves del propio filosofar o del propio pensamiento. No olvidemos que la palabra filosofía, aunque no es ni eros ni agape, pero tiene una forma del amor que es la filia, pues esto está en los griegos, ¿no? Y yo creo que García Lomas perfectamente nos ha puesto en esa tesitura, ¿no? No es un tema más de la filosofía o un tema que puede ser, pues, por supuesto, plausible a la hora de la condición humana, sino quizá una actitud y una forma de entender el logos. No me quiero extender más, le voy a dar la palabra a los que van a hablar con gran conocimiento, pero si se puede hacer esto, me permitiría leerles un pequeño pasaje en las conclusiones de Javier García Lomas, porque creo que retrata muy bien y él mismo la esencia de lo que aquí pueden encontrar entre muchas cosas. Dice al final, las conclusiones: el dinamismo del amar es el camino de la sanación de las rupturas y cegueras del hombre, de la apertura a lo otro de sí. Solo por medio del dinamismo del amar se tiene acceso a la comprensión del logos de la realidad, al ser unos espíritus, con el Dios amante que crea y sostiene la realidad. Si el esfuerzo por comprender y contemplar el logos de la realidad, logos, las mayúsculas importantes, es lo que ha caracterizado todo el empeño filosófico, con Guillermo de Saint-Exupéry nos atrevemos a decir, dice el autor, que amar es la verdadera filosofía. Lo suscribo, y no como un facto, no como un resultado conseguido, sino seguramente como un desideratum a seguir pensando y seguir amando. Pues muchas gracias y simplemente les voy a dar la palabra a los intervinientes. Pues tiene la palabra, señora. Buenas tardes a todos. Yo voy a tratar un poco del tema de los estudios que aparece, según aparece en la regla de San Benito, ¿no? Ciertamente, la regla describe el monasterio como casa de Dios, es decir, lugar también donde se aprende el servicio divino. No describe el monasterio como un taller, un lugar de trabajo donde se prime, pues, la productividad. También, pues, no lo describe, lógicamente, como una academia en la que cabe privar el estudio.
Pero la regla también reconoce que la tarea principal del monje es la búsqueda de Dios. Esta tarea es propia o común de todo cristiano. Sucede que nosotros, los religiosos, lo hacemos bajo una regla, bajo un abad, también pues en comunidad y con el rezo coral, propio pues, de todos los religiosos. Lo único que los monjes, del monacato, no tenemos un carisma concreto, específico, de enseñanza, de predicación, de asistencia social, etc. Aunque todas estas tareas las han realizado los monjes en el pasado y las siguen realizando también, siempre que sean compatibles con la vida en común y con la celebración coral comunitaria del oficio divino. También en la regla dirá un poco sobre el trabajo, sin especificar cuál, que serán verdaderos monjes cuando vivan del trabajo de sus manos. Por tanto, como digo, todo aquello que no impida el vivir en comunidad y no impida esta búsqueda de Dios, pues se ha dado y se puede dar en el monacato benedictino. La regla pues sí que habla también de formación, sobre todo a los que llegan, a los novicios. Dice la regla que quien tenga necesidad de estudiar o conocer los salmos, las lecturas, las lecciones, pues que dedique el tiempo que hay después de las vigilias. Las vigilias quizá más conocidos para los profanos como los maitines. Y este dedicarse al estudio de los salmos pues indica también en los monjes la capacidad de leer, lo cual pues abre el abanico pues al conocimiento y a muchos conocimientos. También dirá que el domingo y los días festivos pues se han de consagrar a la lección. Sobre todo pues lectura, meditación, conocimiento de la Sagrada Escritura. Y si hay alguno que no puede o no quiere leer, pues se le dé algún trabajo, porque la ociosidad es enemiga del alma, es lo que nos recuerda la ley. También dice que el novicio se ha de ejercitar pues, en el estudio de la regla y ampliando la regla pues, del monacato, la liturgia, las cosas propias de la vida del monje, ¿no? Quizá todos recuerdan o han oído hablar cuando el Papa Pablo VI pues nombró a San Benito patrono de Europa, dirá que los monasterios contribuyeron a la formación de Europa con 3 signos del dice la cruz, es decir, la predicación del Evangelio, el arado, el trabajo, enseñando a cultivar los campos a la gente, pero sobre todo hablando de la dignidad del trabajo que en los romanos era considerado como algo propio de los esclavos, ¿no? Y también con el libro. Aquí hace alusión a la cultura. Los monjes, al caer el Imperio Romano y ver cómo la cultura pues también se perdía, lo que hicieron fue copiar los manuscritos, tanto los griegos como los romanos, pero con una finalidad muy concreta para ellos, para conocer la Sagrada Escritura y poderla interpretar. No lo hicieron para salvar la cultura, como a veces se dice. Es verdad que una vez que hicieron esto, pues también pusieron los manuscritos pues, en manos de todos los interesados. Y en ese sentido, pues favorecieron la cultura, ¿no? Pero la finalidad era poder conocer bien la Sagrada Escritura, ¿no? Dando, pues, un salto pues, en el tiempo, todos habrán oído hablar de Mabillón,
este monje francés de la congregación de San Mauro, en el siglo XVII publica un tratado que se llama Tratado de los Estudios Monásticos. Va dirigido a los novicios de la congregación y en él, pues, tratando un poco, polemizando con los trapenses que se dedican más al trabajo manual, pues dirá la importancia que tiene, pues, el conocer el pasado, el estudiarlo y también el poder conocer y delimitar qué cosas son espurias o han recibido transformaciones en el pasado, ¿no? Este libro de los estudios monásticos fue traducido en castellano ya en el 1714, es decir, que también tuvo un influjo en los monjes de la congregación, en ese momento, de la congregación de San Benito de Valladolid. Y ellos tenían universidades, tanto de filosofía como de teología, y también, pues, en Igarse tenían de Sagrada Escritura, de hebreo y de griego, ¿no? Nada más recordarles en dos actividades donde han trabajado los monjes recientemente, ¿no? Finales del siglo XIX, la recuperación del canto gregoriano, sobre todo los monjes de Solesmes, y como congregación de Solesmes también los monjes de Silos, dando clases, pues, en los monasterios, conventos y también en colegios. Añadamos a esto la recuperación del texto de la Biblia de la Vulgata. Los monjes de Silos colaboraron, pues, recorriendo las bibliotecas y monasterios y catedrales, fotografiando los textos de la Sagrada Escritura, textos medievales, y enviándolos a Roma, y acompañando también a los que venían a investigar. Nuestras constituciones de Solesmes, pues, hablan de la formación del monje, que ha de durar toda la vida y que se deben favorecer aquellos trabajos y estudios que no impidan, pues, la vida, digamos, del monje de observancia regular, y también, pues, que estos estudios y trabajos nunca sean causa o motivo para abandonar esta observancia regular, los oficios comunes y sobre todo el oficio divino. Pues nada más, muchas gracias. Acuñó con este nombre Jean de Clercq, ¿no? El famoso benedictino, que con sus más de 1000 publicaciones entre artículos y libros, pues estudió esta Edad Media monástica, ¿no? Esto no lo digo para desilusionarnos a nadie, porque claro, llegar a 1000 publicaciones. Bueno, entonces el mundo de los monasterios del siglo XII, pues la verdad que es un siglo de gran efervescencia cultural y teológica, sobre todo en torno a la figura de San Bernardo. De hecho, ya se ha señalado que Guillermo de Saint-Thierry es amigo de San Bernardo, hasta tal punto, quizá demasiado, de que Guillermo fue abad benedictino de Saint-Thierry, del monasterio de Saint-Thierry, pero después de conocer a San Bernardo, pues hizo que, no querría decirlo,
pero que abandonara el monasterio benedictino y se hiciera cisterciense con San Bernardo. Es decir, que vemos que, o no debía de haberlo dicho, entonces, es decir, esto indica la fascinación que tenía la figura de San Bernardo, porque en torno a él pues tenemos a varios grandes autores, teólogos cistercienses del siglo XII, ¿no? Además de Guillermo, por ejemplo, a Herredo de Rieval o Isaac de la Estrella, de Rico de Igny, es decir, que es casi como un siglo de oro de la teología cisterciense, en el que casi todos tienen prácticamente un único tema, que es el amor. Como ya se ha dicho, es el tema del siglo, es el tema de los autores cistercienses, cada uno con su particularidad, con sus matices, pero va a ser el gran tema, ¿no? Tanto de la teología como de la filosofía, de la espiritualidad. Tenemos que recordar que en este siglo estas tres áreas que hoy las tenemos bien definidas y netamente diferenciadas, en este siglo en realidad forman como una unidad de pensamiento, ¿no? Susceptibles de estudiarse con distintas perspectivas, pero en ellos todavía no se ha operado esa división neta que empieza con las universidades, con Abelardo, a final del siglo XII, ¿no? Es decir que bienvenido un estudio, además de estas características y de esta profundidad, en español, ¿no? Y el siglo XII, aparte de los grandes autores cistercienses, tenemos también otros autores también del mundo benedictino, ¿no? Como, bueno, hoy celebramos los benedictinos a Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Que es una gran autora también por redescubrir, una mujer escritora que tiene pues estas grandes obras, ¿no? En las que ella expone esta cosmovisión, ¿no? De toda la historia de la salvación, el Sirias, el libro de las obras divinas, etc. Pero también es una mujer enciclopédica, porque tiene obra musical, es la primera mujer compositora de la historia, es la primera teóloga, casi podríamos decir, que tiene un cuerpo es la primera bióloga y teórica de la medicina, con sus obras sobre medicina, biología. Es, yo creo, la primera también que escribe una obra de teatro, el Ordo Virtutum, y algunas cosas más, porque tiene también un corpus de 300 cartas, ¿no? Que está en 3 volúmenes del Corpus Christianorum, etc. Es decir, es un siglo pues, de grandes figuras, en parte, como ha dicho el profesor Ricardo, en parte por redescubrir y valorizar y estudiar adecuadamente, ¿no? Ruperto de Tois, que también escribirá un comentario al Cantar de los Cantares. Pero todo el origen, yo creo que del estudio de Guillermo, se encuentra en el encuentro que tiene con San Bernardo en la enfermería de Claraval, en torno a 1124 o así, que los dos estamos en una universidad, pero a veces una enfermería puede ser también un lugar de pensamiento y de producción original, porque el encuentro en la enfermería del monasterio entre Bernardo y Guillermo, él cuenta, en la biografía de Bernardo, él cuenta este encuentro, ¿no? De una forma fascinante, y dice que allí en la enfermería nos dedicamos a hablar del amor y sobre todo del Cantar de los Cantares, ¿no? Todo empieza casi con el Cantar de los Cantares y la interpretación alegórica, moral, anagógica que, dice Guillermo, él escuchaba de Bernardo. Es decir, que Bernardo escribe su obra maestra, será el comentario al Cantar de los Cantares. También una de las obras maestras de Guillermo será su Expositio Supercantica Canticorum, o no sé si a lo mejor la Carta de Oro también es bueno, por gustos, pero en ese siglo casi todos los grandes autores escriben un comentario al Cantar de los Cantares, ¿no? Y casi nadie lo termina,
porque Guillermo no terminó su comentario, porque solo llegó hasta el capítulo 3. Bernardo no termina tampoco su comentario al Cantar. Bueno, pero es que Bernardo, claro, empezó a comentar el primer versículo del Cantar de los Cantares, que dice que me bese con los besos de su boca. Claro, a este versículo solo dedica los primeros 8 sermones de sus 86. Entonces, claro, si para un versículo uno dedica 8 largos sermones, obviamente que no va a terminar de comentar todo el Cantar de los Cantares, los 8 capítulos, que también es un libro muy breve, pero claro. Y ellos, claro, ya con comentar el lenguaje, el tema del Cantar de los Cantares y todo el mundo simbólico que encierra el libro bíblico, no solo por el beso, sino el esposo, la esposa, el vino, el perfume, la bodega, los ojos de la paloma. Claro, el comentario al Cantar de Bernardo es de una elocuencia fascinante, ¿no? Pero quizá, y a lo mejor el padre Luis Javier también el comentario de Guillermo es quizá un poquito más agudo en cuanto a diferenciación racional del movimiento intelectual, ¿no? De hecho, él habla de los ojos de la paloma y el significado de esta simbología, como dice, la razón y el amor, ¿no? Un ojo de la paloma indica la razón y el otro ojo el amor, como para decir que la interrelación de ambas dimensiones es lo que lleva al hombre al conocimiento, no solo del misterio de Dios, sino también del misterio del mismo hombre. Se ha dicho que el amor... pero ellos y Guillermo tenían una formación previa en las escuelas, es decir, cosa que no tenía Bernardo, por eso distingue también el aspecto antropológico, ¿no? Que va a ser también otro de los temas. ¿Qué es el hombre? ¿No? Va a ser una de las preguntas que los autores, los monjes del siglo XII se van a hacer, y casi todos tienen un tratado que es el de ánima, es decir, que todos se interesan por profundizar cuál es la verdadera esencia y el ser del hombre, ¿no? El alma del hombre, ¿no? Y ahí es donde van a descubrir el amor, tras las huellas de Agustín, obviamente, pero con cierta originalidad y profundización, porque van a hacer como una introspección psicológica del alma humana que no se había hecho hasta entonces. El Redo va a hablar de los 8 tipos de afectos, por ejemplo. Bernardo va a hablar de las emociones inherentes al amor, ¿no? Y Guillermo, naturalmente, también va a hablar del amor y del deseo como principio fundamental antropológico a partir del cual se desarrolla pues toda, diríamos, la gradación, ¿no? Y la escala del conocimiento humano, ¿no? Por tanto, es decir que ellos, por terminar, no van a hacer, y esto es uno de los puntos más atractivos de los autores medievales, y por eso ahora quizás se están redescubriendo, y que lo hacen atractivos al hombre contemporáneo, y es el punto de la experiencia. Es decir, ellos no van a hacer como una teoría del amor, o del hombre, o del conocimiento, sino que van a, y él lo dirá, recordando su conversación con Bernardo en la enfermería, que Bernardo le hablaba de su experiencia, y ellos van a hacer de este punto de la experiencia el punto central también, y no solo teórico, sino de este saber que ellos van a llamar sabiduría, ¿no? Que va a ser el punto culminante del conocimiento, sabiduría, por lo que tiene de experiencial y de experiencia como fundamental para conocer tanto la persona como Dios. Por eso yo saludo con gran alegría este estudio en el que también tiene su punto original el padre Luis Javier cuando
habla de la nueva, él descubre una ontología, diríamos, nueva, no tanto del ente, sino también de la relación, ¿no? Y del amor como principio también metafísico de la realidad que él llama, ¿no? Por tanto, agradecer al autor por este regalo que nos hace, por este estudio de Guillermo y del mundo monástico del siglo XII. Gracias. Igualmente y con mucha alegría, en suma de felicitaciones por la publicación de este libro que me ha retrotraído en sus inicios, donde era estudiante y leía por primera vez una de las obras que había citas y acusó todo el problema del amor en la Edad Media, en la que confunde no solo Guillermo Centerí, sino también autores de la calle de las Cosas de San Víctor, Hugo, Ricardo, y que yo creo que también tienen bastantes resonancias en este libro. Y ya intuí la grandeza del autor y por eso te felicito por haber recogido con originalidad y también con actualidad este trabajo. Un trabajo que me parece que en su redacción conjuga la tersura, la fluidez en el modo de exponer, al mismo tiempo que invita y se mete de lleno en el ámbito especulativo. Es verdad, les he dicho antes, que también soy amigo de amar y pelearte, bueno, especulativo, porque al final ese amar y ese estar bregando con el especulativo es, a fin de cuentas, es la cuna de lo que puede realmente aprender. Cuando uno se expone también a sí mismo y se abre así a sí mismo, incluso sirve para descubrir también sus propios días. Bien, estaré como representante de la editorial Ciudad Nueva. Efectivamente, como os he dicho antes, no soy el director ni el coordinador de la colección Estudios pertinente a esta obra, sino soy el coordinador y el diccionario dinámico de ontología trinitaria, que por cierto se presentará dentro de poco su primer tomo y traducción en la Universidad de Rode en Granada. Lo presentaremos a Abdelimo, también otros ponentes, que precisamente lleva por título Manifiesto para una reforma del pensaje. Me parece que tiene bastante de ver ese primer tomo, esta traducción, con la temática y el contenido de este libro. Por eso, me parece que esta publicación, incluida dentro de la colección Estudio de Editorial Ciudad Nueva, me parece que se justifica este libro de las figuras de Damar que afronta el pensamiento de Guillermo y sobre todo también la novedad filosófica del cristianismo. Yo creo que justifica la publicación en consonancia con la ontología trinitaria, una ontología descrita y desvelada desde la categoría de la relación, el ser como nación y como relación, y también porque es un libro que recupera, aunque recupera un autor del medievo, del siglo XI, del siglo XII, estamos hablando de un autor que ayuda en la actualidad a establecer un diálogo muy fecundo, un diálogo interdisciplinar y transdisciplinar con la cultura, la sociedad y el mundo de ello. Por eso, para mí son tres los motivos, por resumirlo mucho, y tampoco me quiero extender demasiado, tres son los motivos que yo creo que justifica esta publicación, la buena elección del autor y el que forme parte de la colección de estudio de la editorial Ciudad. Lo primero es que esta novedad filosófica del cristianismo, tal y como lo propone su autor de la mano de Guillermo de Saint-Denis, es ya una propuesta de diálogo filosófico-teológico. Es decir, como hemos dicho, a partir de la categoría de relación del ser, desde la categoría de relación, centrado en el fenómeno amoroso que se entreabre en las relaciones o en la revelación trinitaria hecha o manifestada sobre todo por Jesucristo. Claro, dos citas muy agustinianas también, pero conjugadas
en la propia idiosincrasia filosófico-teológica de Guillermo, justifican este ímpetu, esta importancia de la relación filosófica teológica. No hay razón sin amor, ni amor sin razón, en el camino que conduce hacia la contemplación del sumo bien. Esa es una, ¿no? Centrándonos en la categoría del amor, categoría que nos vincula fuertemente, intensamente, al trascenderse y al alcanzar precisamente el tesoro o los tesoros que esconden el misterio de Dios. Y la otra, no crees porque no amas y no amas porque no crees. Indudablemente, las resonancias y las referencias a Agustí son indudables. Por eso, me parece que la categoría, como se ha dicho, de experiencia del amar, el amar como un verbo activo, ¿no? Como un sustantivo, algo que efectivamente hace referencia en el libro al conectarlo con Klaus Hemerle y las tesis Trinidad. Entonces, esta experiencia del amar como fuente del vivir, del existir y del conocer, se convierte ciertamente en un lugar teológico donde se halla la verdad y ese sumo bien. Y este es un aspecto, lo creo que es típico también de la ontología trinitaria, de esta concepción del ser como relación, porque la ontología trinitaria, de la que forma parte ahora este estudio, en la que tú, Javier, haces directamente referencia, trata también una clave probablemente agustiniana, por aquello de si ves y vives la caridad, ves y vives la Trinidad. No se trata solo pensar la Trinidad, sino pensar desde la Trinidad. Como un libro recientemente publicado por Piero Coa, se llama Desde la Trinidad, Tala Trinitate. Entonces, esto me parece a mí que conduce a considerar la relación en distinción entre filosofía y teología desde un punto de vista muy particular en estas claves que estamos diciendo de la ontología trinitaria. Primero porque la ontología trinitaria, es decir, esta categoría del amar como un ser en relación y en donación, la ontología trinitaria en este sentido se presenta como anterior a la distinción entre filosofía y teología, puesto que esta categoría es la que impulsa y que hace tanto de la filosofía como de la quieta. Por lo tanto, lo presupone. Pero es que además la ontología trinitaria es posterior también a esta distinción entre filosofía y teología, porque precisamente representa el objetivo y la meta y el objetivo pleno que ambas, la filosofía y la teología, persiguen, al menos considerado, aunque sea de una manera implícita o formal. Claro, esto hace, como precisamente decía en ese opúsculo Klaus Hemerle, que la ontología que se entreabre en la ontología trinitaria es una ontología que integra más que otras. Pero integrar más que otras no significa presentarse como exclusivo e excluyente, sino como integradora de toda verdad. En este sentido, Guillermo, y así lo ha hecho Luis Javier, se presenta como un autor que intenta integrar las valencias más importantes y más fructíferas de la filosofía y de la teología a través precisamente de esa categoría de verdad. De manera que esta ontología trinitaria de la caridad centrada en el amor, como tú extraordinariamente citas, libera, me parece que esto merece la pena subrayarlo, ¿no? Libera para amar al convertir al hombre en un sentido analógico a imagen de Dios en caridad. Abre a una agapelogía, a una ciencia del amor. Y aquí esta referencia me han recordado al énfasis que también Levinas pone en Más allá de la esencia, otro modo que sé, Más allá de la esencia, cuando precisamente en esta categoría de la ética y del otro y del rostro del otro, dice que no es suficiente con comprender la filosofía como un amor al saber, sino que en esta categoría del rostro y de la alteridad hay que detenerse en un saber de la uno. Me parece que en este sentido es actual, ¿no? Como otros autores
que citas aquí como a Dios, monumento del humo de Dios, y yo creo en este sentido es tremendamente actual. Sin embargo, este dibujo que aquí se perfila del amor como una categoría experiencial contrasta, esta visión contrasta y va más allá, yo creo que intenta ir más allá de un pensamiento binómico, binario, cerrado, clausurado. Es decir, cuando digo binómico y binario me refiero a una relación sujeto-objeto o yo-tú clausurada, hermética y que empobrece al sujeto, empobrece la realidad y al final empobrece el modo de pensar y también el modo de existir. Sin embargo, yo creo que la visión de esta ontología que aquí se abre, de este modo de considerar la realidad de este punto de relacional, abre a la consideración del tercero, ¿no? Es decir, a una reciprocidad reciprocal, a una consideración, a un salir de ese aspecto, de ese ámbito meramente binario y pensar en el tercero y acoger también al tercero. Me parece que ese coese, ese Mitzait, como decía Heidegger, ¿no? Ese pensamiento en alteridad, ese coexistir con el otro, esa mutua o recíproca inhabitación de uno en el otro o de Dios en el alma del hombre, del Dios trino en el alma del hombre, precisamente está muy subrayado en la obra con la categoría de insinuación. Una acción que lleva a estar en el seno, en la entraña del otro. Un pensamiento inexistí que se abre desde las vísceras mismas, que es desde el otro. El descubrimiento del yo siempre desde el otro. Esta categoría tan fecunda y que tanto ha beneficiado también al discurso del personalismo también. Segundo aspecto, por concluir, el segundo aspecto es que me parece que esta experiencia del amor centrada en el afecto nos lleva a una nueva definición ciertamente del ser, pero también de la persona. Y este verbo, este sermo monasticus, este pensar y existir ciertamente en comunión, transmutar la razón en el amor, pues da razón efectivamente de que esta nueva manera de pensar dibuja una comprensión de la persona no esencialista y que no es aferrante, mucho menos. Y curiosamente, para entender bien a la persona de esta categoría de la calidad, otro de los aspectos que me parecen destacables es que la razón tiene su camino, su vía sobria, bien señaladas en el libro, pero curiosamente el amor aprende en su ignorancia de lo que le falta a la razón una vez purificado y en su desfallecer puede intuir y saber más del misterio de la persona y de la realidad que lo que la razón puede alcanzar. Y efectivamente aquí las prolongaciones y los vínculos con lo que desarrolla Pascal también es indudable. Por último, me parece que justifica esta publicación, el incluirlo en la colección de los estudios, porque su rabiosa actualidad lleva a una comprensión del amor, de la persona, de la realidad, del pensamiento y como reforma del pensamiento que está ritmada efectivamente por este amor trinitario y que perfila algo que Piero Poda y el recién hace un lustro fallecido Juan Carlos Escanone en el ámbito hispanoamericano se lleva ya desarrollando desde entonces como antropología trinitaria, es decir, en el marco de un humanismo trinitario, ¿no? Como algo que lanza una luz y una esperanza también al pensar y al convivir de los pueblos. De manera que nuevamente te felicito, Luis Javier, porque estas figuras de la mar son tan necesarias en un mundo como el de hoy en el que podríamos poner como título que no es que se enfrente, sino que se ofrece como un diálogo en la actualidad a las figuras del desamar o a la desfiguración de la mar, que se vea las antípodas
tanto del título como del contenido de este vídeo. De manera que felicidades y espero que tenga la difusión en esa manera. Bueno, voy a intentar ser muy breve y simplemente voy a intentar señalar lo que yo creo que son las grandes aportaciones de este libro, del que me siento muy orgulloso, porque quiero mucho a Javi. Bueno, es un libro que aborda una cuestión central en filosofía, y es el amar. Sin amor no hay filosofía, después una evidencia. En segundo lugar, y muy interesante, aborda esta cuestión centrándose en el servo monásticos y no en la escolástica. Y esto creo que es muy importante porque habitualmente hay una tendencia esa de entender que lo que en verdad es la filosofía medieval queda englobado en lo que conocemos como escolástica. Y eso empobrece terriblemente, al menos yo lo entiendo así, la verdadera comprensión de lo que se hace en el ámbito de la filosofía durante la Edad Media. En este libro no solo se hace ver el valor de lo hecho en el ámbito del monasterio, sino que además se hace ver cómo ahí se recoge, se conoce, se recoge y se reinterpreta gran parte de lo que se ha dicho sobre el amor en la tradición filosófica griega. Y eso es muy importante también, porque tenemos, desgraciadamente, la costumbre de entender que el mundo clásico es recuperado por el Renacimiento. Ya es hora de que vayamos olvidándonos de esa tontería. Verdadera filosofía, entiende Javier, y así lo entiende Guillermo, es un modo de vida, un compromiso, una búsqueda que involucra toda tu existencia, una búsqueda de lo que es Dios. Agustín, en La ciudad de Dios, ya decía que los grandes filósofos eran teólogos. Y por tanto, en verdad, la filosofía, tal como la entiende esta tradición, siempre se ha entendido a sí misma como un compromiso vital, compromiso con la verdad, con el bien, con la justicia, con Dios mismo. Dice Javier, si Sócrates hizo de la filosofía una cuestión que implicaba toda la existencia en la búsqueda del sum mordum, Guillermo y sus contemporáneos no harán nada distinto. Hay una idea muy fuerte en este libro, cómo no, y es la de que el auténtico filósofo es el que ordena su vida en torno a la búsqueda, diría yo, de la sabiduría. Es que, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Es la cuestión. ¿Cuál es el logos que ha de ordenar nuestra vida? Y la convicción del monje es que este logos es el logos eterno. No hay conocimiento sin acto de la voluntad, dirá. Pero es que este es una idea clave, porque, insisto, esta búsqueda de saber es fundamentalmente un compromiso vital. Sin amor, sin compromiso, no puede haber auténtico conocimiento. Y para que sea posible este amor, ahora hablaré un poquito de ello, es necesaria la humildad. Esta idea es clave, no hemos hablado de ella, y sin humildad no es posible el acceso a la verdad. Porque sin humildad no hay apertura, sin humildad no hay posibilidad de abrirte a lo que se te da. No hay posibilidad de reconocer el valor de lo que se te ofrece y se te da. Y esta idea es fundamental en este libro. Se incidirá mucho en que el amor supone un haber recibido. Se adelanta siempre el que te ama. Se adelanta siempre que es amor y despierta en ti la posibilidad de amar. Esta cuestión es central. Y digo dos cositas más, que digo que voy a ser muy breve. La estructura interna del ser, dirá Javier, es
comunidad, es ser con. Esta idea es clave, es lo que llamaríamos una ontología del amor. La estructura de lo real es esta, es donación, es entrega. Y nosotros somos los seres que podemos tener noticia de ello, que hemos sido invitados a amar. Ser imagen de Dios es ser capaz de amar. Esta es la idea clave de este libro. Y esta idea es potentísima. Cuando te comprometes con lo que te descentra, con lo que te desubica, con lo que te altera. Y ese deseo permanece en la relación. La sabiduría, frente a lo que entendía Aristóteles, que consiste en que ya nada te asombre, consiste la sabiduría en vivir con la mayor intensidad posible la relación de amor. Y en la relación de amor viviremos en asombro pleno. Estaremos asombrados y maravillados constantemente. El deseo permanecerá. Fin. La verdad es que después de todo lo que se ha dicho se queda uno un poco mudo, como comprenderán. Después de lo dicho, ya, ¿qué me queda a mí por decir, no? Pues en primer lugar agradecer a todos los presentes, desde el Padre Abad y mis hermanos de comunidad aquí presentes, que pues han aguantado este trabajo. La comunidad es como la familia, las cosas las aguantan o las sufren. Más bien, aquí hay algún doctorando y estudiante de máster que saben que son las familias y los amigos los que sufren este tipo de proyectos. A la editorial Ciudad Nueva y a la colección Estudios, además, efectivamente, vincular este trabajo con la ontología trinitaria, teóricamente fue para mí importante. Descubrir a Klaus Hemmerle, descubrir esa propuesta metafísica de una ontología de la relación, para mí me ayudó a articular muchas cosas de este libro. Dicho lo cual, yo me quedaría aquí horas escuchando a Ignacio, que sabe que me gusta oír hablar sin perjuicio de todos los demás. A mí me gusta mucho oír hablar a Ignacio, sus alumnos lo saben, que hay unos cuantos presentes. Yo pensaba, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? ¿O qué puedo decir del libro? Yo podría ahora explicar los capítulos que tiene y de qué va, pero no les hago spoiler y les aprovecho para que lo compren después. Hay una frase de Guillermo de Santiagí con la cual me quedo siempre y reflexiono mucho, que la voy a leer y yo creo que sí que nos puede servir un poco de guía sobre lo que yo intento hacer en este libro, que es ante todo reivindicar una forma distinta de hacer filosofía. Esa es, digamos, un poco el objetivo, más allá de que en su momento el objetivo fuera doctorarme. Ya después se convirtió en un objetivo secundario. Dice Guillermo de Santiagí en su primera obra, cuando todavía era benedictino, de Contemplando Deo, al final, dice: tu verdad, que es la vida a la que vamos y por la que vamos, nos describe la cierta, pura y simple forma de la verdadera filosofía. Aquí hay una serie de palabras que resuenan mucho. La primera, obviamente, es la de verdad. El empeño intelectual y vital del hombre, lo que nosotros hoy conocemos como filosofía, es buscar la verdad. Una verdad que es única. Esto de las teorías medievales de la doble verdad, etcétera, etcétera, no. Para ellos la verdad era única y solo se alcanzaba por un camino. Y una verdad a la que se va y por la que se va. Es decir, hay una concepción teleológica, en primer lugar. Ellos eran conscientes, claramente conscientes, un autor como Guillermo de Santiagí, que a la verdad se va. Es la vida, el itinerario vital del hombre, el compromiso vital del hombre, es buscar la verdad. Y además en la que se está. Esto es muy agustiniano. La verdad no la voy a descubrir al final de mi vida. Me daré cuenta de que la verdad ya la llevaba dentro. El tema agustiniano de que, como dice Ignacio, y aquí le cito a él, ¿no?, del platonismo cristiano, es que el hombre es un ser hambriento, es un ser con hambre de bien, de verdad y de belleza, que ¿dónde la haya? Dentro de sí. Agustín a Dios no lo encontró en las cosas, sino que lo encontró dentro de sí. Por eso esa verdad que Guillermo busca y todo su empeño, por eso me gusta hablar de pensamiento monástico,
no de filosofía monástica, no de teología monástica, pensamiento, porque ellos eran conscientes de estar haciendo pues lo mismo que hacía Sócrates, efectivamente. Es una verdad, además, que es vida, y ahí hablamos de una filosofía sapiencial. La palabra sapiencial se utiliza mucho y se utiliza mal. Para mí, sapiencial significa conocimiento salvador o conocimiento que transforma. Como Sócrates o como los estoicos, para un autor como Guillermo de Saint-Thierry, el conocimiento no sirve de nada si no te transforma, si no te hace mejor persona, si no, es absolutamente vano. Y de hecho es, como diría él, sabiduría de este mundo, es sabiduría barata o sabiduría mala. El conocimiento que busca Guillermo, esa verdad es una verdad que transforma. Y ahí forma parte del humanismo monástico que unifica oración, trabajo, que unifica vida social con búsqueda de Dios. Todos los distintos aspectos se ordenan como las distintas caras del diamante hacia un único objetivo, que es la búsqueda de Dios, la transformación personal. El conocimiento o es transformación o no es nada. El hombre, al buscar esa verdad, se juega su destino. Algo muy importante es el carácter existencial de este tipo de filosofía, que por eso se puede vincular tanto con autores contemporáneos. Los monjes eran conscientes de que con este tipo de cosas uno se está jugando la vida, en el sentido de empeñarla y, en palabras de Ignacio, vida que mereciera la pena ser vivida, y no cualquier tipo de vida. Ellos eran conscientes de que la búsqueda de la verdad que ellos identificaron con el amor del Dios trinitario, como habla Guillermo tantas veces, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión que no es una cuestión meramente intelectual. Es obviamente, y estamos en un paradigma agustiniano, que yo cada día estoy más convencido de que hay que reivindicar, porque vivimos en una época de la separación, de la compartimentalización, de los cajones. Esto es filosofía, esto es teología, esto es espiritualidad, etc. El paradigma agustiniano es un paradigma integrador. La fe da ojos a la razón para conocer más, ¿no? Es el concepto de ratio fidei que utiliza Guillermo de Saint-Thierry tantas veces. La teología, lo que nosotros hoy llamaríamos teología, ayuda y completa la filosofía. La filosofía sin la teología está ciega. ¿Por qué? Porque la verdad es única, lo hemos dicho antes. Para los cristianos hay una única verdad. Y si llegamos a ella por un camino, tiene que ser por el de la filosofía, enriquecida y aumentada por los datos de la revelación. Pero además hay un tema que a mí me gusta mucho de estos autores y que es algo que intenté esforzarme en el libro y que lo sigo desarrollando, y es el aspecto integrador. Estos autores, y Guillermo de Saint-Thierry a la cabeza, son autores integradores. Los autores del 12 escribieron un de anima. Guillermo de Saint-Thierry escribe un de natura corporis et anima. Hace todo un estudio del cuerpo. Tanta la filosofía del siglo XX que habla del cuerpo, y ya en el siglo XII el cuerpo es el lugar de relaciones, con quien yo me relaciono con mis hermanos, de comunidad, con quien yo me relaciono con Dios, las tesis, la mortificación, el ayuno, las penitencias, es un uso del cuerpo para relacionarme con Dios. El cuerpo se convierte en un lugar de relaciones, ahí hay una gran modernidad. Podemos leer a Guillermo de Saint-Thierry desde Gabriel Marcel, desde el ser y el tener, por ejemplo, de Gabriel Marcel. Guillermo estudia los sentidos, tanto en su dimensión corporal como, tema también muy querido por Ignacio, en su dimensión espiritual. O como diría Jean-Louis Chrétien, en una frase preciosa de este giro fenomenológico, del giro teológico de la fenomenología, la carne escucha. La vivencia del ser integrado en camino, en búsqueda de la verdad, no prescinde nunca de la dimensión encarnada. Por eso, ahí hay una diferencia, por ejemplo, entre Guillermo y otros autores de su misma época, la importancia dada al cuerpo. Pero hay una palabra en esta frase que les he citado, que todavía no he tratado y que yo creo que es la más importante de todas y la que pasa más desapercibida, que es la primera, es tú. Si se fijan, es una frase que está dirigida a un tú, que está dirigida en forma de diálogo. Toda la filosofía o el pensamiento, o los escritos, o como lo queramos llamar, de Guillermo de Saint-Thierry es un constante diálogo con Dios. Es una verdad que se construye dialogando con otro. No es una verdad que se halla, no es una verdad que se descubre por las propias capacidades, que siempre en la vida monástica se dice pueden dar lugar al orgullo, sino que nos movemos desde el principio hasta el final en el ámbito de la relación.
De ahí la ontología de la relación. La relación se convierte en un ámbito, en el ámbito en el que yo descubro la verdad. Sin relación no hay descubrimiento de la verdad. Una verdad que se revela, que se me da, que como yo utilizo a veces en el libro, adviene, con guión en el ad. Adviene porque viene a mí. Ahí me sirvió mucho la filosofía de Jean-Luc Marion, que estudiando el fenómeno amoroso, habla mucho del avance, del amante. Tengo un paréntesis. Tengo un libro, una copia reservada para el profesor Marion, a quien trato en Roma de vez en cuando, casi todos los últimos años, en noviembre nos vemos, y que es totalmente opuesto a mis tesis en este libro. Lo hemos discutido personalmente y hasta la saciedad, pero él como buen francés tiene claro que su posición es la verdad absoluta. Así que yo sé que no le voy a convencer, pero tiene un ejemplar del libro. Porque él dice que no hay una metafísica del amor, y yo digo que sí. Pero su análisis de la fenomenología del fenómeno amoroso me sirvió para entender los textos de Guillermo, sobre todo el Cantar de los Cantares, donde habla así del deseo, del avance del amado, de la amada, y de cómo es en esa relación donde nos movemos. El amar divino es ese ámbito en el que se produce el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque para los cristianos Dios es Trinidad, que es una comunión de amar divino. ¿Por qué amar y no amor? Nos falta hoy aquí don Eloy Bueno de la Fuente, profesor mío, de Cristología, la Facultad de Teología Norte de España, y buen amigo, que fue el que me dio esta clave. El amor no es una cosa, el amor es una acción. Sería mejor hablar de amar tantas veces que de amor. Por eso el título a su libro sobre la Trinidad, El esplendor de amar, y no el esplendor del amor. Las típicas categorías de la metafísica, Dios, hombre y mundo, que todos estudiábamos, sobre todo cuando estudiábamos ya la metafísica más tardía, la moderna, ¿no? Se explican en el pensamiento de Guillermo de Saint-Thierry desde el dinamismo del amar. Dios es dinamismo de amar. Reconocimiento de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amante, amado, amor, en el paradigma trinitario agustiniano, se convierte, Dios se entiende para el hombre y se revela desde el amor. Pero al mismo tiempo el hombre también. La antropología de Guillermo Saint-Thierry, a la que dedico un capítulo, es una antropología que a mí me gusta llamar responsorial. El hombre existe desde una vocación. Antes de nacer, antes de ser creado, el hombre ya es llamado. Y su vida es responder a esa llamada. Por eso es una antropología responsorial. Vivimos para responder a una llamada que nos precede. Por tanto, si Dios se define desde el amar, el hombre se define desde el amar también. Es el mismo concepto, es la misma horizonte el que nos sirve para entender a Dios y al hombre. El hombre aparece llamado a abrirse a ese don que le adviene, pero es consciente de que por sus propias fuerzas no puede realizar. Hay en la dinámica de Guillermo Saint-Thierry, en toda su obra, un proceso, y es que esto a veces se nos olvida hoy, de sanación. Se nos olvida porque en teología cristiana está muy claro por un concepto que dicen que es el concepto teológico más experiencial de todos, que es el del pecado original. Lo estamos viendo cada día, vemos una noticia de guerra, vemos una noticia de enfermedades, vemos tantas noticias. Ahí tenemos el pecado original. Guillermo es consciente de que el hombre, en el estado en el que está, no puede llegar a Dios, ni a la verdad, ni a la felicidad, ni al bien, si Dios no le sale al encuentro y si él no se deja sanar. Hay un proceso de sanación de las dos grandes facultades del hombre, el intelecto y la voluntad. Nosotros, hijos de la modernidad, esto no nos lo creemos, que el intelecto necesita ser sanado, que nuestras facultades necesitan de otros, y en este caso del otro con mayúscula, para sanar. Y la voluntad. Todos somos hijos de la modernidad, pero sabemos muy bien cuán débil es nuestra voluntad. Es lo que decía San Pablo tantas veces. Yo quiero esto, pero el cuerpo me pide lo otro. La voluntad también necesita ser sanada. Y el único camino de sanación es la relación amorosa. La relación amorosa que crece en un movimiento progresivo de mayor conocimiento. De ahí la importancia de la identificación de Guillermo Saint-Thierry entre amor y conocimiento, con su famosa fórmula, que es por lo que fue más conocido, y el libro de Rousseau empezó un poco la investigación sobre Guillermo por ahí con amor ipse intellectus est. Guillermo dirá, el amor es conocimiento, cosa que a los escolásticos y esto
Eso lo dije un día en el año pasado, en el Angelicum de Roma, delante de un montón de dominicos y casi se mueren del susto. Esto de amor ipse intellectus est, porque claro, para un dominico es mezclar facultades, intelecto y voluntad. Para la tradición agustiniana no es así. Finalmente el mundo deviene, una frase muy bonita de Guillermo, amabilia, lo que es susceptible de ser amado. Y los otros pasan de ser extraños a ser prójimos, en una frase y en una expresión muy cristiana. Dios es amar, el hombre se entiende desde el amar, el mundo se conoce verdaderamente desde el amar. Por eso, la tesis final del libro, y aquí se ha creado un poco de spoiler, es que el amor se convierte en ese sentido en el logos de la realidad. Logos en el sentido de clave hermenéutica, de que el mundo se entiende únicamente desde el amor y sobre todo desde el amar, desde ese dinamismo del Dios que sale al encuentro del hombre y del hombre que vive para responder a Dios. Por eso creo, sinceramente, que el pensamiento monástico, por emplear un término más amplio, tiene una gran actualidad. Tiene una gran actualidad porque pues hemos podido comprobar a lo largo de esta mesa, hay muchos autores contemporáneos que retoman muchas de estas ideas. Una filosofía de la persona, una filosofía de la relación, una filosofía que excluya los clásicos categorías del ser para plantear otras metafísicas y otras visiones. Una filosofía que, dialogando con autores contemporáneos, sea consciente también de su propio patrimonio, del patrimonio del medievo cristiano occidental, que está por redescubrir, por releer y por, en cierto modo, reinterpretar y hacer también nosotros vida. Gracias. Bueno, en las presentaciones actualmente ahora suele haber un coloquio, que es un poco absurdo porque el libro hay que leerlo, pero como se han dicho tantas cosas tan ricas y tan precisas, yo he anotado aquí muchas cosas, ya esta pregunta, no se trata de entrar en ningún coloquio o debate, pero sí de las cuestiones, pues, si quieren preguntarle al autor o a los profesores o a todo lo que se ha expuesto, pues abrimos, y también, por supuesto, entre los ponentes de la mesa. ¿Hay alguna intervención? Podría decir que el amor es una persona, y si lo es, realmente que es una persona. Entonces, Ese es un tema súper interesante, necesitaríamos aquí un par de días para solucionarlo, pero brevemente, el mismo San Agustín, en el libro, al final del libro octavo, desde Trinitate, hace la que se llama la analogía relacional, comparando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con los tres términos de una relación amorosa. El amante, el Padre, el Hijo amado, y el amor que los une lo compara con el Espíritu Santo. Las personas trinitarias son personas, pero utilizamos el término persona en un sentido, digamos, distinto a lo mejor del que podemos utilizarlo con una persona humana, que es un tema muy complicado, porque son relaciones, diría Santo Tomás de Aquino, son relaciones subsistentes. ¿Qué es lo que es una persona? Una persona es una relación. Padre, Hijo y el Espíritu Santo en medio. No nos podemos meter ahora en neumatología y en la naturaleza personal del Espíritu Santo, que eso hasta los teólogos no lo tienen muy claro, pero la razón que tiene de llamar aquí amar es porque lo que se dice siempre en teología de la perijoresis o circumincesio, es decir, de la mutua inhabitación de las personas, que están siempre los unos en los otros. No son tres cosas estáticas, es siempre un dinamismo de amar. El problema de hablar de amor, para mí, es la tendencia que tenemos a los cajones, que San Agustín, desgraciadamente, a partir del libro 9 en adelante de Trinitate, comete el error de convertir otra vez el amor en un cajón. Y que el alma está compuesta, la razón, la memoria, no sé qué, y el amor. Entonces es un mapa, hacemos un mapa del alma y dividimos el alma en trocitos. Y el amor es un trocito del alma, vinculado con la voluntad, ¿no? Y luego está la razón por otro lado. Eso es, digamos, el paradigma que yo contesto, en cierto modo, y que yo creo que en la filosofía y en el pensamiento y en los sentidos está radicalmente superado con la noción de relación, que no utiliza un mapa simple, totalmente omnicomprensivo. Eso es, por eso amar y no amor, porque el amor tiende a cosificarse en una facultad del alma. Siguiendo esta pregunta, que estaría para otro libro, sí, pero claro, amor ahí en el Trinitate no se cosifica, sino
el amor como tal sería el amar, sería la relación, ¿no? O en la carta, creo que es la segunda de Juan, a Dios nadie lo ha visto, al Espíritu nadie lo ha visto, en la medida que os amáis uno a otro, ¿no? Como el aire, se respira, pero no se oye, ¿no? Yo, dos aspectos que han salido y estaban en las muchas preguntas, ese tema del tú, ¿no? En una psicología muy básica, cuando uno habla con otro, oye voces, ¿no? Claro, en una clave teológica se dice que orar es hablar con Dios, ¿no? Pero qué interesante la idea de que si pensar es hablar con un tú, y también con el prójimo, por supuesto, de aquí, esa dialogicidad, si cabe decirlo así, pero por el palabra, entonces pensar se acerca mucho al ejercicio orante, no en el sentido de practicar oración, y luego lo que has dicho del cuerpo, que tú lo destacas muy bien, el trabajo de Guillermo de los sentidos. Hoy día, aunque parezca que podemos estar en una cultura muy corporal o materialista o que olvida el espíritu, yo digo, y sobre todo con la ayuda de las tecnologías, que vivimos tiempos descarnados, descorporalizados, y en donde el espíritu lo hemos también, digamos, no digo materializado, sino mecanizado, ¿no? Al espíritu le falta encarnarse, localizarse, ¿no? El encuentro del cuerpo, el encuentro de la presencia, ¿no? Yo a veces le digo a los alumnos que usaremos todas las novísimas tecnologías, pero que la clase lleva camino, la clase, o esto, ¿no? De convertirse en una experiencia extraña, porque ya nadie habla de esto, todo el mundo está mediado por las tecnologías. Entonces, qué interesante esa reflexión en el seno de la teología monástica, además, de lo corporal y del sentido, ¿no? Puede tener una grandísima reflexiones salidas. Solo una llamada de atención, que es que es muy distinto tomar como referencia el banquete. Teóricamente se habla del amor, pero vas descorporalizándote, que tomar como referencia el cantar de los cantaros, que es el libro de referencia. O parte del Cedro, que refuta la teoría de las ideas del propio Platón. La belleza no es copia, sino que es presente. Pero sí. Sí, pero el Cedro también. También hay estos. Y además que curiosamente estás hablando de amor, pero en ese ascender vas dejando a vosotros y vas de lo múltiple a lo uno, de lo concreto a lo abstracto. Y aquí se mantiene uno en la multiplicidad, en el otro, en lo existencial. El otro solo es en la medida en que a mí me sirve para llegar al sumo bien, y eso es un poco pobre, pobres otros. ¿No? Al final es pobres otros, que son simplemente un medio para un fin. Eso es otro acierto de haber incluido la reflexión extensa sobre Plotino, claro, cuando lógicamente en las Eneadas, tú muy bien dices, recuerdas, subrayas, que el uno no permite alteridad ninguna. Pues al final Plotino y toda la tendencia neoplatónica es una tendencia a eliminar toda alteridad, toda corporalidad, y al final es algo así como un nirvana que se autosatisface a sí mismo y que no permite nada más. Pero es que esa es la cuestión central. Si realmente la filosofía griega es capaz de elaborar un pensamiento de la alteridad en sentido fuerte. Claro, y de esto da en parte este libro, de que supone la novedad cristiana. Como interpreta Guillermo la novedad de Agustín, su idea acerca de lo que es Cáritas, y cómo lo reinterpreta. Eso es una cuestión muy central, importantísima, claro. ¿Cómo puede hablarse de alteridad? Si es posible creer en la posibilidad del amor. Esa es la cuestión. Las reflexiones aristotélicas en torno a la amistad son magníficas. Pero es cierto que hay que reconocer que la construcción que hace Aristóteles en la ética Nicómaco, en la ética Eutemo, son muy aprovechables. Ahora bien, lógicamente el desarrollo del pensamiento, de la función del cristianismo, como muy bien dices, obliga a una manera de pensar diferente, lógicamente abre las carnes, hiere la carne, precisamente como has dicho,
citando a Petén, para que la carne escuche y piense de otra manera. Yo creo que esta categoría de acoger la alteridad, pensar desde el tercero, existir de esa clave relacional, es lo que tiene de novedad lo que aquí Guillermo de Santerí, y que luego, a pesar de todas las limitaciones de la escolástica, me parece que, claro, los dos gigantes, Tomás de Aquino, Bonaventura, yo creo que cada uno desde las dos vertientes, y mucho Bonaventura acercándose a esta línea, claro, lo que hemos dicho. Claro, pues yo creo que son dos gigantes que yo creo que integran muy bien esa tendencia que desgraciadamente, luego ya bueno, no digamos en la escolástica, ¿no? Pero en la segunda escolástica empieza a haber muchas divergencias, ¿no? Grandes aportaciones, pero también muchas divergencias. Se trata de pensar en todos en cambio. De llegar, como esta es una visión teleológica de la verdad, el encuentro. Obviamente, ninguna obra de pensamiento cristiano finaliza el conocimiento de Dios en esta vida. Es decir, la vocación del hombre era el encuentro personal, único, intransferible con Dios, que se produce cuando, tras la muerte. Un conocimiento que es encuentro y que ni siquiera es pleno, perfecto, porque la grandeza de Dios es tal que ni siquiera en la otra vida tendremos un conocimiento perfecto de quién es Dios, y no conoceremos su gloria. Es un debate gratificante. Exacto. Hemos tenido, Ignacio y yo, muchas veces una conversación sobre este tema, ¿no? Ni siquiera entonces, dice Guillermo Santiago, se extingue el deseo de Dios, ni siquiera en el cielo. Pero, por ejemplo, ahí Santo Tomás sí dice que llegamos al cielo, se extingue el deseo de Dios porque ya estamos en el cielo. Pero eso es segundo capítulo, libro primero de la metafísica de Aristóteles. Pero Guillermo dice no, dice el deseo lo que será es crecer, cada vez desearemos, como Dios es inabarcable, pues cada vez lo desearemos más en la otra vida. Y es un tema muy interesante. Por eso, se construye, la verdad no se alcanza, se encuentra y se encuentra nunca del todo, afortunadamente, porque si no, qué aburrido ya sería, ¿no? Ya he encontrado la verdad y ahora qué. Claro, no sería vida. Ahí, siguiendo con esta reflexión que me contaba, si uno se propone conocer, que hay muchos modos de conocer, efectivamente parece que hay un término, no vamos a decir del dominio, pero sí del he conocido esto. Si uno entiende el conocer como amar, pues uno puede, no diré amar lo que no se conoce, pero saber que se ama lo que no se acaba de comprender del todo. Ayer hablaban de una frase de una película de Robert Redford, pero es maravillosa la frase, el guionista fue genial. Hay que amar las cosas, todas las cosas, especialmente las que no se comprenden. No sé quién lo escribió, un gran guionista, pero claro, cuando uno se pone en disposición de conocer como amar, entonces el asombro y el deseo no cesa cuando se conoce, más bien se aviva encima de lo conocido, y el Thomas Sainz no se agota. Eso yo creo que es muy interesante, esa idea de reconvertir el logos como amor, que no es amamos cuando conocemos, es que amamos, punto. Y eso es conocer de otra forma. Entonces, ese conocimiento total no sería de dominio. Bueno, es que hay un punto que hemos señalado, y es una clave hermenéutica también. Es que ese modo de entender las cosas es muy importante tenerlo presente. Esto es muy sencillo. No conoces del mismo modo estando en un estado que en otro. Esto es una cosa muy sencilla. Entonces lo que aquí se está planteando es que si te abres al amor, cuando amas, ves las cosas de otro modo. Las ves de otro modo. Las ves en la clave en la que el mundo está hecho, que es una clave de amor. Entonces, cuanto más amas, mejor entiendes, que no quiere decir que conoces categorialmente, no, es que las cosas cobran sentido, digamos así. Es lo que se plantea aquí, porque al fin y al cabo la búsqueda es esa, la búsqueda de sentido, aquello que te permita no que tu deseo desaparezca, sino tu
tu falta de paz. Alcanzas paz. Pero tener paz no es que desaparezca ni el asombro, ni la maravilla, ni el deseo. San Bernardo termina su libro de considerazione con una frase magnífica que también utiliza, aparece en el libro, utiliza Beccaria. Aquí termina el libro, pero no la búsqueda. Es decir, que la búsqueda es infinita, es decir, que... Además, surge una vocación, efectivamente, inserta en una la vocación a la humildad. Es evidente que si no el engreimiento intelectual es enorme. Porque, si yo no lo entiendo mal, la convicción es que la humildad es encuentro. ¿No? Bueno, en la humildad estás en el encuentro. Esta quizás es una idea de San Gregorio Magno, Sí. que no hemos hablado de él, pero que como una frase, el amor ipse intellectus es también de San Gregorio Magno, ¿no? Es decir, que pero la idea de la humildad, bueno... Y del deseo. Y del deseo. Gregorio Magno es el doctor del El deseo. deseo, exacto. Exactamente, es el doctor del deseo de Dios. Entonces, obviamente está muy presente, porque esto era la Biblia, es decir, esto era lo que todos habían leído, todos conocían, etc. En ese sentido, los textos de Gregorio como uno de los grandes mediadores de la tradición. Muchísimas gracias.